Historias en movimiento, flow que rompe el viento. Salsa al escenario, puro fuego y sentimiento. De la calle al teatro brilla cada voz. Morelia despierta con un ritmo feroz. Risas y ritmos vamos a gozar. Dale más flow, no dejes de bailar. La noche arde, la fiesta está viva. El arte se siente, la vibra explosiva. Jóvenes voces, nuevas risas al aire. Talento urbano vino a dominar la calle. Impro, guitarra, poesía sincera. Aquí no hay reglas, solo pura bandera. Después de los 30, tu cuerpo cambia, pero tú decides cómo responder. Colesterol elevado, digestión lenta, energía por los suelos. ¿Vas a seguir ignorándolo? Solo 3 cucharadas al comenzar el día y sentirás el cambio. Tu cuerpo se activa, tu mente despierta, tu vitalidad regresa. Con Nutrifibra Dogor, recuperas lo que importa. Nutrición completa, bienestar real y resultados que se sienten desde adentro. ¿Qué estás esperando? Tu salud no espera. Hazle caso a tu cuerpo, actívalo ya. Nutrifibra Dogor está a un mensaje de distancia. Escríbenos por WhatsApp 44 31 55 87 67 y cómpralo hoy. Tu mejor versión comienza ahora. Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente en este podcast de generaciones con un invitado en esta ocasión. Estamos haciendo labor de convencimiento para ver si lo hacemos este programa cada semana porque pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Disculpen que ande sude y sude, pero aquí en Morelia está muy complicado ahorita el tráfico y mucha calor. Les decía, estamos tratando pues de ver que nos acompañe, ¿verdad? Para hacerlo más seguido. Pero bueno, ya tendremos noticias sobre ese asuntacho. En esta ocasión vamos a tocar un tema que yo aquí en Morelia, soy honesto, no lo he visto o no lo he tratado con mucha gente porque desconocía mucho y desconozco mucho de personas que investiguen este tipo de situaciones. Obviamente la gente que se mueve en este ambiente pues sí se conoce y se ubica, ¿no? Pero en mi caso yo soy de la Ciudad de México. Y entonces no tengo mucha relación aquí con personas que tratan estos temas. En esta ocasión, él es Salvador Mora, es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos viene a platicar sobre este tema de ovnis y fantasmas aquí en la ciudad de Morelia, ¿correcto? Así es. Perfecto, pues adelante, Salvador. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, ante todo, un gusto estar en tu podcast y estar participando aquí con tu amable público. Y sí, podemos decir muchísimos aspectos del tema, pues ahora sí que podemos mencionar de fenómenos paranormales en Morelia, que agrupan tanto el tema de fantasmas, el tema de exorcismos, el tema de demonología, y de sucesos que agrupan precisamente esa palabra paranormal. Y también el tema de los objetos voladores no identificados, los ovnis. Los ovnis, que ya se llaman de otra manera, ¿no? Sí, les han llamado los UAP o UAP, los quieren clasificar así, sobre todo de que hace, pues del 2017 para acá, incluso hace apenas unos días, acaba de haber una reciente audiencia en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, donde está pues habiendo ya, considero un antes y un después en el tema de manera muy objetiva, muy seria, porque lo que es la Cámara de Representantes en Estados Unidos es lo que en México podría ser la Cámara de Senadores. Entonces es el segundo poder después del presidente. O sea que ya se lo están tomando pues más en serio. Sí, incluso ya están llamando a testificar bajo juramento en Estados Unidos a expertos en aviación, en la Fuerza Aérea, en la Marina, en el Ejército, y donde tú sabes que cuando hacen algún testimonio bajo juramento, sí, no, pues es un compromiso total si mienten. ¿Es como aquí en México? No, que te prometen y nada, como dice la canción, ¿no? No, allá sabemos que es un mundo de diferencia. Sí, claro. Y podemos aplicar, como dice esa frase, ¿no? En México que conocemos, si el río suena es porque agua lleva. Y te decía porque entonces el tema cada vez a nivel mundial está abriéndose más.
Sí. Cuando antes se pensaba que el tema de los ovnis, por decirlo así, pues a quien no creyera en esto, pues movía a la burla, al sarcasmo, Sí, sí. a reírse, o también al otro lado, desafortunadamente, del fanatismo. Pero vemos que no, que el tema es muy serio, es muy profundo, es muy objetivo, que ya están implícitos, por ejemplo, agencias gubernamentales de todos los niveles. Por decirte un ejemplo, está hablando a nivel internacional, podríamos decir, hay muchas personas que a veces me han comentado, dicen, no, pero es que yo no creo en los ovnis porque nada más en Estados Unidos salen, ¿y por qué no en otros lados? Y digo, no, es que no va por ahí. La cuestión es que Estados Unidos, para bien o para mal o para ambas cosas, lleva la batuta en muchas cosas de investigación a nivel mundial porque tienen muchos intereses, pero eso no significa que otros países no hagan sus propias investigaciones. Ejemplo, tal vez no tengan los mismos aparadores públicos o la misma publicidad. Países, por ejemplo, como Chile, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como Bolivia, como Paraguay. Hablo nada más en Latinoamérica. Ajá. ¿A qué me refiero? Desde hace muchos años, estos países tienen a nivel gubernamental, federal incluso, departamentos de investigación del tema. Ellos les llaman fenómenos aéreos anómalos. Y esto nos habla de que el tema se ha estudiado desde hace mucho tiempo, de manera secreta, como le llaman, de seguridad nacional. En México no hay hasta el momento un departamento oficial que no se ha creado nada como no allá. se ha creado, pero sí ha habido situaciones interesantes del tema. Y hablando aquí en Morelia, por decirte, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en Michoacán, pues es un tema común, más común de lo que se pensara. Hay personas que a veces me han comentado, dicen, no, es que mira, yo no creo en ovnis porque volteo y no veo nada. Pero no, pues es que tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no es como un capricho, valga la expresión, que vas a voltear y lo vas a ver, no. Hay incluso para saber detectar ovnis, hay que saber observar el cielo. Claro. Ejemplo, ¿qué recomiendo yo a todas las personas que se interesen en el tema? Y no necesariamente de nuestra ciudad, sino de cualquier ciudad. Cualquier parte. Normalmente la contaminación lumínica de una ciudad afecta el poder avistar algún objeto extraño en el cielo, ya sea diurno o nocturno. Entonces, ¿qué recomiendo? Que puedan irse a las afueras de las ciudades, a puntos altos, donde la contaminación lumínica sea nula o sea mínima. ¿Para qué? Para poder observar más y mejor. Sin embargo, eso no quita que sí se pueda observar a media ciudad, por ejemplo, en el día o en la noche alguna situación extraña. Claro. Esto lo menciono ¿por qué? Porque aquí en Morelia, mira, tu servidor, te platico, Jesús, en 1999, específicamente el 12 de junio de ese año, tuve la oportunidad de crear una agrupación especializada en la investigación de temas de misterio en general. Llámese el tema ovni, el tema paranormal, la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? La investigación de animales no reconocidos por la ciencia oficial. Como esta situación de los animales fantásticos, ¿no? Exacto, que también es un tema interesantísimo, fascinante, que tiene mucho de falsedad, sí, pero también tiene mucho de verdad. Entonces, hay la cuestión de investigar, insisto, con mucha objetividad, ¿no? Un paréntesis, hay ocasiones, y yo recomiendo mucho a la gente, no se trata de decir en estos temas si alguien cree o no cree, no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe. Y siempre yo les hago la recomendación a las personas, es una cuestión de investigación. Claro. O sea, hay una frase muy contundente por ahí que se puede aplicar a muchos medios, el que acusa tiene que comprobar. Claro. Todos podemos decir cualquier cosa, podemos hablar de para bien o para mal de algo, pero realmente comprobable. Exacto. Es ahí donde incluso, está por ejemplo, si alguien quisiera acusar a una persona de algo, pues se lo puede inventar. Claro. Pero hay una gran diferencia entre acusar con dichos, entre acusar con pruebas. Sí, claro. Con hechos. Es decir, acá. Entonces siempre es necesario tener evidencias. Es obvio, por ejemplo, que tal vez tú o alguna persona o tu servidor nos haya tocado alguna vez alguna experiencia que no podamos comprobar. Y tal vez es muy, muy personal que digamos, bueno, pues no intento demostrar ni convencer a nadie porque eso yo lo viví. Pero eso es muy diferente a cuando ya abordas el tema como investigador. Claro. La investigación, ahí sí,
obviamente tiene que haber evidencias. Sí, porque digo, yo tengo dos sucesos o dos hechos en donde no sé si tú llegaste a ver esta película que se llama Fuego en el Cielo. Fire in the Sky. En una ocasión veníamos de Pátzcuaro con mi familia y hay un cerrito saliendo de Pátzcuaro, pues más o menos alto. Y aparecía, o se veía exactamente igual así, hacia atrás, todo alumbrado de rojo, amarillo. En la noche. Ajá. Eran que como la 1 de la mañana, más o menos 12, 1 de la mañana, que ya veníamos de retache. Y la otra, yo vivía atrás de Walmart, una colonia que está atrás de Walmart, y desde ahí se veía la salida a Pátzcuaro. Y lo que yo vi ahí fue una especie como de rombo, pero o sea, como en que... el cielo. Sí. Y tenía la cámara de video en la sala. En la noche. No, en el día. ¿Qué sería? Pues, sí, era en el día como las 2, 3 de la tarde. Pero de rombo se transformaba a una especie como de reloj de arena, pero en las esquinas tenía bolitas y giraban hacia su alrededor. O sea, lo viste cerca. No. O sea, te digo, para haber observado eso, o estaba cerca o estaba de un tamaño considerable. Yo creo que más bien es eso. El problema que decías hace rato, que cuando uno lo platica, pues la mayoría de las personas así como que sientes, o sea, porque aparte lo sientes. Sí, sientes la vibra de la gente. No me estoy choreando, ¿no? Entonces como que, como dices, te lo quedas para ti, porque tampoco lo puedes demostrar. Yo dije, o sea, lo veía porque al principio no encontraba como que la forma. O sea, como que, o sea, de cuenta, la cama, estaba la cama y de este lado estaba la ventana que daba hacia la salida a Pátzcuaro. Y de reojo vi que se movió algo. Dije, pues una mosca. Pero vi que seguía ahí, ya volteé y lo vi, me paré. Dije, ¿voy por la cámara o no? Dije, no, de aquí a que voy por la cámara se va a ir, porque no duran, aparte no duran. Entonces dije, pues mejor me lo quedo para mí, ¿no? Y también otra cuestión es que muchas veces las grabaciones que o sea, bueno, entiendo un poquito en ese sentido. Las grabaciones que se hacen siempre son muy movidas. O sea, nunca hay una toma bien. Entonces también pensé en eso y dije, o sea, ok, corro, lo grabo y pum, lo grabo. Pero bueno, el caso y el punto es que son cosas, como dices, que te las quedas porque pues no las puedes comprobar, ¿no? Que si yo lo hubiera podido grabar, pues sí, mira, eso es lo que vi. Y aún así, la gente bueno, estamos hablando que fue en los, ¿qué te gustan? Los 90 y tantos, mediados, finales de los 90. Y y eso al mismo tiempo causa que las mismas personas no platiquen eso hasta ahorita que ya se está empezando a abrir todo este tema, ¿no? Claro, incluso gracias por compartir tu experiencia, Jesús. Cabe hacer mención, es cierto, como uno se lo reserva a veces cuando no hay alguna evidencia, pero sin embargo cuando encuentras a la o las personas que pueden escucharte con respeto, con empatía, pues es donde obviamente platicas y platicamos como es ahorita, que te agradezco. Y sí, mira, hay particularidades en lo que mencionas cuando algunos videos o fotografías salen, por ejemplo, borrosas. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, es que cómo es posible que con la tecnología actual, que es más avanzada, de alta definición, por ejemplo, que se toma una fotografía y salga borroso, ¿no? Pues que es un montaje, o ya lo clásico ahora es generado por inteligencia artificial. No, eso tiene respuestas objetivas. Ejemplo, está comprobado incluso que este tipo de objetos, independientemente de la distancia donde quieras captarlos en una fotografía o en algún video, si se desenfoca, por ejemplo, el lente de la cámara o del celular en video o en fotografía, significa que muy posiblemente este objeto tenga una carga electromagnética. Entonces, esa fuerza electromagnética obviamente intercede
Claro. con el mecanismo, la tecnología de la cámara del celular que se traiga en ese momento y que se esté captando. Entonces, eso es una explicación del por qué podríamos traer un celular de última generación y aún así Hay se su puede distorsión, ¿no? ver borroso. Entonces, esto, de alguna manera, hipotetizando, se ha llegado a Eso y decir. también el hecho de que obviamente no es lo mismo que tú estés grabando sin zoom que cuando le pones el zoom con el zoom, o sea, uno no lo percibe, uno cree que así está uno quieto, pero en realidad cuando uno hace el zoom con teléfono, con cámara, se ve movida la pantalla porque no está sobre un tripié. Exacto, también aparte. Hay varias situaciones ahí que hay que tener en cuenta, porque Claro. lo digo con todo respeto para muchas personas que a veces critican esa situación sin saber. Sí, 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 sí. Y eso tiene un porqué. Ahora sí que en el medio de investigación de estos temas, varios colegas investigadores han llegado a mencionar y considero que pueden tener razón. Claro. Dice, lo que pasa es que este tipo de objetos muy posiblemente pues sean inteligentes, tengan una inteligencia consigo mismos y pues ellos prácticamente deciden a quién se muestran, a quién no. Un ejemplo, los podemos ver como mencionabas, ¿no? De manera personal, uno o varias personas, pero también el captarlos pues depende también si se quieren mostrar para dejar esa evidencia. Es que aún así, digo, el ojo humano es una cámara de video que registra X cantidad de cosas. O sea, captamos todo, pero nuestro cerebro no tiene la capacidad para captarlo todo. Claro. Porque entonces, si no, nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Minimiza todo a lo más importante y le da prioridad a eso. Y los teléfonos, ahora sí que en comparación con nuestro ojo, la única ventaja que tienen es el zoom. Pero en cuanto a calidad y definición, entonces, pues, obviamente no hay nada como el ojo humano. Una pregunta, Salvador. Suponiendo que esta mesa sea todo el universo, yo a lo que voy es que yo sí creo que hay vida extraterrestre o fuera de esta tierra, que a lo mejor respiran nitrógeno o respiran helio, no sé, otra cosa, no oxígeno. Pero ahora sí que en esta vastedad de esta mesa, pues puedan andar dos hormiguitas aquí y ni se topan. De igual manera, el universo es tan grande que como por qué tener esa creencia, ese pensamiento de que somos los únicos. Así es. O sea, de igual manera, a lo mejor para nosotros conocerlos es mucha gente dice que puede ser contraproducente. Otros dicen que nos vinieron a sembrar. Otros dicen que somos un experimento de ellos, de una, como dicen, raza que no se puede reproducir por tanto avance tecnológico, en fin, que son temas que tenemos que ir tocando poco a poco. Aquí en Morelia hay avistamientos, digo, obviamente quitando la cuestión lumínica. ¿Hace cuánto fue el último? Mira, lo primero que comentabas, Jesús, tienes toda la razón. Ahí, en base a lo que yo he podido investigar, te decía, de estas temáticas que tengo ya más de 30 años en esto, considero que la cuestión de la palabra extraterrestre, obviamente nos viene inmediatamente a nuestra mente la cuestión de vida en otros planetas. Claro, claro. Y que obviamente, repito, pues es una posibilidad. Sí, sí. Sin embargo, no es la única. Ya en tiempos recientes se están manejando más posibilidades como las siguientes. La palabra extraterrestre ya no solamente es tener la comprensión de vida en otros planetas o en este universo físico conocido, sino ya se está ampliando, por ejemplo, a una cuestión de multiversos, sí, universos paralelos, de dimensiones paralelas, de vida más allá de la muerte, por ejemplo. Incluso hay investigaciones que se están empezando a desclasificar por las potencias también, desde hace mucho tiempo que han sabido, que hay ovnis que se materializan y desmaterializan a voluntad, y que de alguna manera sus tripulantes también pueden estarse materializando, desmaterializando a voluntad. Y esto que voy a mencionar tal vez va
ampliar el panorama a muchas personas. Cuando escuchamos la palabra ovni, lo primero que nos viene a la mente es una nave. Sí, un platillo volador. Pero no necesariamente es eso. Sí es una opción, sí. Pero ¿cuál es el error que a veces tenemos como personas? Y a veces es un error involuntario porque no nos percatamos de eso. Ajá. Tendemos a generalizar. Porque ahorita, por ejemplo, mencionabas el ejemplo muy atinado de esta mesa y las hormiguitas. Sí, o sea, tanto el universo, la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay miles de galaxias, el universo se está expandiendo, hay hoyos negros, hay agujeros de gusano, decía la cuestión de dimensiones, la cuestión de multiverso, o sea, las posibilidades cada vez son más infinitas. Sí. Y cerrarnos a eso, pues es simplemente una cuestión también de miedo a lo desconocido, porque a lo que quiero llegar en esto, mira, hay investigadores desde hace décadas que no se les ha hecho justicia en los tiempos actuales. Por ejemplo, me viene a la mente James Trevor Constable, fue un investigador de Estados Unidos, fue el primero que hizo esta postura, donde dijo, bueno, algunos ovnis no necesariamente pueden ser naves como los imaginamos, algunos sí, pero dijo, ¿por qué no pueden ser seres vivos? También, que pueden estar en la estratosfera, en la ionosfera, fuera de la atmósfera terrestre. Si en el fondo del océano, en un ambiente volcánico, hay vida. Exacto. Incluso precisamente como dices, los organismos extremófilos que hasta dependen, por ejemplo, de lava para vivir. Sí, que si y lo sacan ya sacan de ahí mueren. Sí. O sea, es donde dices, a ver, espérame, nos están dando a entender que en otros planetas, si no hay vida con oxígeno, no hay vida. No es vida, ¿no? O sea, no, a ver, espérame, aquí en la Tierra la vida existe, como tú dices, en el mar, en la lava, en muchísimos lados más. Entonces, considero que en ese momento no es que encontremos la respuesta, sino que nos amplía el panorama mental y de una conciencia también como seres humanos, de que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tener los pies en la tierra y la vista hacia el cielo, como siempre he mencionado, para tener la amplitud de criterio de que todo es posible. Es un error tanto ser ególatras y pensar que somos los únicos, como también querer conquistar todo. O sea, tenemos que tener ese equilibrio de que hay incluso hasta niveles también me atrevo a decir, de este tipo de civilizaciones. No, porque claro. a veces decimos, he escuchado a algunos escépticos que se han cerrado al tema, que dicen, es que, ¿cómo es posible que si tienen tal tecnología haya estrellamientos ovni? Pues no se pueden estrellar. Y ahí pueden haber estas respuestas, ¿no? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de civilizaciones. Un ejemplo, estamos hablando en este momento de ciencia pura. Quien quiera indagar más sobre esto, les recomiendo que analicen, que estudien, que investiguen lo que es la escala de Kardashev. La escala de Kardashev fue un científico ruso que en la década de los 50, de los 60, en el siglo XX, hizo esa escala. ¿Y cuál es? Es una escala de civilizaciones planetarias. Okay. Nosotros, desafortunadamente, todavía en base a su escala, que incluso está considerada en los más altos niveles científicos a nivel mundial, los seres humanos desafortunadamente todavía no superamos ni la primera escala. ¿Cuál es la primera escala? El usar positivamente, no negativamente, los recursos naturales del planeta, de la civilización, claro, de la cual se trata. Y nosotros, en vez de utilizarlos a nuestro favor, los estamos destruyendo. Sí. Luego de ahí, cuando se da ese salto de civilización, la segunda escala de Kardashev indica cuando se toma energía de la estrella del sistema solar. En este caso, que haya tecnología de poder ir a nuestro sol y poder absorber energía del sol para tener subsistir. O sea, no depender del petróleo. Exacto. O sea, estamos hablando de cuestiones fascinantes. Sí. La tercera escala de Kardashev también es, si no me equivoco, es cuando una civilización logra salir de su sistema solar. Y donde empieza lo que le llaman ahora los cazadores de planetas, las biofirmas. ¿Qué son las biofirmas? Pues cuando hay cuestiones biológicas que indiquen vida en algún planeta, pero no solo eso, también lo que son firmas tecnológicas. Ejemplo, por ejemplo, decía Kardashev, una de los niveles de su escala es precisamente cuando se logren construir
naves espaciales que puedan viajar a la velocidad de la luz o superar la velocidad de la luz o utilizar, por ejemplo, los agujeros de gusano. Muchas personas, estoy seguro que me están escuchando, podrán ser escépticas y es respetable, pero aquí hago un paréntesis. Quien diga o piense que es que no es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz porque el cuerpo humano colapsaría, tienen razón. Si viajamos así tal cual, claro que tienen razón. Sin embargo, ya por lo menos en la teoría, existe la hipótesis de la tecnología que aún no, hoy por lo menos de manera abierta no se ha dado a conocer, pero que en un futuro cercano se puede llegar a crear. Y casualmente, ¿quién hizo esa postulación de que se puede viajar más rápido que la luz con tecnología humana? Es la teoría de Alcubierre. Alcubierre es un científico mexicano que a principios de los 90s hizo su tesis de licenciatura, de tesis de grado en la UNAM, y donde él postuló, fue el primero a nivel mundial, donde de manera teórica dijo, mira, si utilizamos una tecnología que pueda hacer una curvatura en el espacio-tiempo y donde el cuerpo humano se proteja energéticamente, tecnológicamente, como una especie de cascarón, podríamos viajar. Y él mencionaba que se podría utilizar los agujeros de gusano, cuando en ese entonces los agujeros de gusano, los hoyos negros, muchos científicos los consideraban de ciencia ficción. Que no existían, claro. Y ahora ya se considera que existen. En ese momento muchos científicos veían muy difícil que existieran planetas fuera del sistema solar, en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia. Y ahora hay miles de planetas que se están descubriendo día a día por lo que le llaman los Planet Hunters o los cazadores de planetas. Las nebulosas estas que luego mandan las fotografías de... Exacto, del telescopio James Webb. Ajá, y dices, no manches. Y eso, ¿por qué menciono esto, Jesús? Porque, fíjate, eso nos tocó vivir a nosotros hace 30 años. Y muchas personas en ese momento lo veían muy lejano. Mencionaban, por ejemplo, no, que en el año 2020, 2025 va a pasar esto. No, pues no nos va a tocar. Y mira acá andamos. Y ahorita, incluso esta tecnología que estamos viviendo, en ese momento hubiera sido de ficción. Y nos hemos acostumbrado a ello. No digamos la inteligencia artificial, lo que está sucediendo. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Estoy seguro que de aquí al 2035 mucha gente dirá, en 2035 faltan 10 años. No, o 9 prácticamente, o sea, se pasa rápido el tiempo. Van a pasar cada más cosas. La NASA tiene planeado ya, y es oficial, ir en un viaje sin retorno tripulado a Marte, donde se quiere literalmente colonizar con humanos Marte. Allí, en ese sentido, tengo un montón de preguntas. Es fascinante. Sí, no. Bueno, a ver, vamos para irnos así, en orden. El canal se llama De Generaciones. Mencionabas las naves espaciales que nos han visitado. En los 80s hacia atrás, los decíamos como platillos, porque esa era la idea que nos daban, o eran las fotografías que en ese momento había, de forma de platillos. Por películas, series, caricaturas, lo que fuera. Después empezó a avanzar y ahorita hay una que parece un dorito, es un como triángulo, que muchos dicen, no, es que es un avión especial de los gringos. Entonces, bueno, la nave de ET ya no era un platillo, era una burbuja. Mencionabas también que no era como que muy necesario que llegaran en una nave. Hay portales interestelares en donde, sin necesidad de una nave, pueden ir viajando de un mundo a otro. Y ahorita lo que mencionabas, de la tecnología, tú llegas a ver películas del Santo, de Blue Demon, con el videoteléfono. Soy fan incluso. ¿No? que iban en el carro viendo la televisión o hablando. Sí, que se adelantaron a su época. Sí, ¿no? Entonces, la gente 86 con su zapatoteléfono, se llama. Otro, o sea, hay muchas, las mismas pantallas que ahorita tenemos, que ya no son televisores, ya son pantallas. También en aquellos años 60, 70, 80 también se daban a conocer
Y lo que yo no entiendo es de dónde sacan todo eso. Hay una teoría en donde se supone que los gringos que decías hace rato son los que han aprovechado más este contacto con los extraterrestres. Para bien y para mal, ¿no? Obviamente con toda la tecnología, o sea, si nos ponemos a ver, como que de un tiempo a la fecha la tecnología se revolucionó muy rápido. En los 80s como que empezaba a caminar. Entraron los 90s y fue un poco más rápido. Y de los 2000s para acá, ya el teléfono que compres hoy, en unos 6 meses ya es obsoleto. ¿A qué se debe tanto avance tecnológico? Sí, mira, por ejemplo, ahí es muy interesante todo lo que mencionas, Jesús, y son muchas situaciones. Primero lo que mencionabas hace un rato aquí en Morelia, me atrevo a decir que yo creo que todos los días en todas las ciudades, y mencionando específicamente nuestra ciudad de Morelia, hay avistamientos. Más allá que decir cuál fue el último, yo creo que todos los días hay. Y me atrevo a decir que muchas personas ven, pero como bien mencionabas hace un rato, pocas se animan a decirlo abiertamente, a menos de que ahora ya tengan alguna evidencia, que afortunadamente pues ya prácticamente todas las personas cuentan con un teléfono celular y pueden grabar. Claro. Esto que mencionas es muy interesante. Mira, voy a hacer un resumen de ese punto porque es neurálgico y es básico en el tema OVNI. En 1947, cuando fue el supuesto estrellamiento de un OVNI en Roswell, Nuevo México, se puede decir que fue un antes y un después. ¿Por qué? Antes de esa fecha, ahora sí que atando cabos y leyendo entre líneas, siempre he mencionado que la investigación de los temas de misterio es como armar un rompecabezas. Sí. Tienes que tomar información de aquí, información de allá, y sobre todo de fuentes fidedignas de información, donde puedan ser comprobables los autores de las noticias periodísticas, los libros, revistas, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, antes de esa fecha, generacionalmente la tecnología que había era en base a los bulbos. La televisión que empezaba en ese momento, etcétera. El radio era en base de bulbos. Y a los pocos años, algo que digo yo sospechoso y lo dejo para la conclusión y el criterio de cada persona, hay un cambio tremendo tecnológicamente hablando. De los bulbos se pasa a los transistores, o lo que conocemos como los microchips. Y que ahora un chip o un microchip cada vez es más micro, precisamente, cada vez es más pequeño. Y un microchip cada vez, decíamos, más pequeño, actual, puede hacer lo que algunos chips, ya no digamos de hace 10 años, de hace 5 años, 10 o 20 ya están obsoletos. Ya están siendo obsoletos. Mencionaban lo de los celulares que precisamente van desfasándose. Eso es un tema también aparte, pero a la vez relacionado con todo esto, donde pues es el manejo del control de las masas. Es lo que le llaman la obsolescencia programada. ¿Qué es eso? Y no solamente los celulares, toda la tecnología actual está siendo ya desechable. ¿Para qué? Se fabrica para durar pocos años, sea frágil, se descomponga fácilmente y obligar literalmente a la gente a estar comprando, a estar consumiendo. Cuando tú recordarás, un ejemplo, no sé, un refrigerador de los 80s, de los 70s, podía funcionar décadas. Y precisamente eso se fue desfasando. ¿Por qué? Por los intereses de unos cuantos. ¿Y a qué voy? Eso es algo interesantísimo. Decías, por ejemplo, el tema de diseño de ovnis, por decirlo así, ¿no? Antes de pasar al tema de eso, los platillos voladores, una persona que ha sido poco mencionado en estos temas, pero que cuando tengo oportunidad, y ahora que me da la oportunidad de estar en tu podcast, quiero mencionarlo, si me lo permites, Jesús. Adelante. Pues considero que fue un gran iniciado a nivel mundial que al día de hoy no se le ha hecho justicia como es. Me refiero a Nikola Tesla. Oh, sí. A Nikola Tesla, pues sabemos, incluso debería estar hasta en los libros de texto, todos los niveles, y no lo está. ¿Por qué no lo está? Y ahora, quien sepa de quién estoy hablando, pues saben a quién me refiero. Quienes no, bueno, resumir, Nikola Tesla, incluso voy a decir algo polémico que da para seguir los temas, pero rápidamente toco nada más. Se dice mucho que Thomas Alva Edison le robó, por ejemplo, la patente del radio, por ejemplo. Y entre otros aspectos más, Nikola Tesla ya estaba
practicando, haciendo pruebas con lo que le llamó la Torre Tesla, que era la transmisión de energía eléctrica sin necesidad inalámbrica. Sí. Ahora, al día de hoy todavía dependemos de cables, de alambres en energía eléctrica. Estamos hablando de finales del siglo XIX. O sea, hace casi siglo y casi 150 años de esto. Y me refiero a lo siguiente, Jesús, ¿por qué? Cuando él estaba haciendo esas pruebas de la Torre Tesla, ahora sí que fue por casualidad, él estaba haciendo más pruebas de radiotransmisión y todo eso, captó de algún lugar del planeta Marte extrañas señales y extrañas voces. Ese sí no me la sabía. Y él intentó comunicarse, y hay por ahí algunos datos donde decía que le contestaban en un idioma que él no entendía. Y él lo registró en sus notas, ¿no? ¿Cómo es posible? Lo dejo para, repito, la reflexión de cada persona. Son hasta el momento preguntas sin respuesta, pero que nos amplían el panorama, decía, la cuestión mental. De ser el genio que fue Nikola Tesla, falleció en un cuarto de hotel, si no me equivoco, en Nueva York, abandonado. El FBI, la CIA, recopilaron todos sus planos, todos sus proyectos que dejó inconclusos. Incluso se dice mucho que lo que ahora estamos viviendo, por ejemplo, del internet, de las cuestiones inalámbricas, del wifi, entre más cosas que todavía no se nos da a conocer, es en base a Tesla. Pero también hay esto. Muchos dirán, ¿y qué tiene que ver Tesla con el tema de los ovnis? Se dice, y mucho, Tesla incluso diseñó platillos voladores. Ya desde ahí ha tocado, ¿sí? Sí. El hecho de que en los años 50, porque no fue antes, sino a principios de la década de los 50 en el siglo XX, empieza a haber casos como el de George Adamski, que él decía que lo contactaron seres venidos de Venus, y tomó fotografías excelentes, en su momento, en blanco y negro, con la tecnología de la época, pero a muy corta distancia, de ovnis. Y este ovni que tomó, digamos, el diseño de estas naves, que tomó George Adamski, eran prácticamente iguales, Jesús, de un proyecto de la Alemania nazi, que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial no alcanzaron, digamos, a sacarlo públicamente, pero fue de los proyectos que recuperó Estados Unidos y los aliados, un proyecto secreto, nombre clave, que se llamó Jauneu. Y hay por ahí, ya se desclasificaron esos planos, donde tú ves el dibujo del diseño de esa nave secreta alemana de la Alemania nazi, es exactamente igual a los que supuestamente contactó Adamski, que le decían que eran de Venus. Como investigador, ¿qué te puedo decir en esto? No fue el único platillo volador. No. En los 50s y 60s hubo más platillos voladores, pero digamos con diferente diseño. Y esos diseños se asemejaban muchísimo a los diseños que había hecho Tesla. Entonces, ¿qué pasó? Eso que estoy comentando, en paréntesis, es la primera vez que lo digo públicamente, pero es en base a investigaciones que he realizado, y repito, que está en sustento ahí para quien quiera indagar, ahora con el internet que está al alcance de todos. Uno de los trabajadores que laboraba con la Alemania nazi y que lo repatrió a Estados Unidos y se basó mucho en él para un gran avance fue el científico Wernher von Braun, alemán. Wernher von Braun, no yendo tan lejos, él fue, amigos, Jesús, el creador de la NASA. Él fue el iniciador de ya una agencia gubernamental espacial en Estados Unidos, la primera a nivel mundial. Y no solo eso. Que mucha gente cree que es del gobierno y no es del gobierno, es privada. Y fue el creador de la NASA, pero a la vez que obtuvo ese apoyo gubernamental porque también fue el creador de los cohetes espaciales. Cuando le preguntaron ¿en qué te basaste para crear los cohetes espaciales?, él dijo, en ciencia ficción, dice, yo soy gran aficionado a la obra de Julio Verne y específicamente a su novela de nombre De la Tierra a la Luna, donde Julio Verne, cuando no existía nada de esto, creó eso. Y ahí es donde entra el otro tema que mencionabas. Grandes de estos, que se les puede decir iniciados de la humanidad, incluso muchas cosas de tecnología y de ciencia que vivimos hoy,
digamos que su creación fue en la ciencia ficción. Ejemplo, el iPad o las tabletas o los celulares que ya todos conocemos, ¿sabes en dónde iniciaron? En las primeras temporadas de los 60s de la serie de Viaje a las Estrellas o Star Trek. Steve Jobs, cuando creó precisamente el iPad y el iPhone, él mencionaba que se basó en todo eso. Te decía de Miguel Alcubierre, este científico mexicano, también dijo que se basaba en las teorías que veía Star Trek. Entonces, son situaciones que nacieron ahí de escritores de ciencia ficción que se dice mucho que muy posiblemente fueron contactados. Y contactados no de manera como conocemos, de que ahí vienen y te van a visitar físicamente, no, sino muchas de estas inteligencias avanzadas, por así decirlo, contactados serios a nivel internacional. No hablo de contactados que estén dando conferencias y cobrando por eso, porque son charlatanes, y te lo puedo decir así. Si no sé, los verdaderos contactados incluso hasta quieren pasar desapercibidos. Sí, un perfil muy bajo. Sí, así es. Han mencionado, ¿sabes qué? Es que me contactaron de forma telepática, o fue en sueños, o conocí a alguien, o son como nosotros, como los humanos, o son de tal forma y me dieron tal mensaje. O en una plática X. Sí, y de alguna manera es como si fueran, se ha dicho en el argot de este medio, en el buen sentido de la palabra, como un instrumento, o instrumentos para que la humanidad vaya avanzando en muchas maneras. En la aceptación sobre todo, ¿no? Que digo, si en algún punto llegan a venir y a contactarnos ya de frente, que no se sienta tan... ese golpe, ese shock. Exacto. Mira, precisamente eso que bien apuntas, Jesús, es uno de los porqués autoridades, para bien o para mal, de lo que es Estados Unidos, que es otro tema, pero están teniendo la batuta a nivel mundial de querer abrirse al tema públicamente. Es un secreto a voces en el medio de estas temáticas que ellos han investigado este tema desde hace muchísimo tiempo, no solamente desde los 40 con Roswell, esto viene desde muy atrás, nada más que lo de Roswell ya fue más mediático. ¿Por qué? Porque el periódico Roswell Daily News, de ese nombre, Roswell Daily News, al siguiente día que sucedió esto en Roswell, lo publicó en primera plana. Sí, pues es que era un acontecimiento. Y al siguiente día se retractaron, diciendo, no, fue un globo meteorológico. Obviamente recibieron una orden gubernamental. Ahorita mencionabas los viajes a Marte. Por ahí de la década de los 90, no sé si recordarás, hubo un experimento, no me acuerdo si fue en el desierto de México o de Estados Unidos, que se llamaba Biosfera. Sí, sí lo recuerdo. Fue en los 90s. En los 90s, que se supone que ese experimento era precisamente tratando de emular la vida en Marte, ver si se podía sobrevivir con los recursos que se llevaran de aquí para allá. Y ahorita que mencionaste lo del sin retorno, dije, la última vez que vi ese proyecto ya estaba cancelado. Digamos que fue lo del proyecto, como bien dices, de Biosfera. Sí, era como eso, era para acostumbrarlos a ese tipo de ambiente, y uno de esos desiertos, como comentas, era lo más cercano a la atmósfera marciana. Sin embargo, fíjate que ahí hay dos temas muy interesantes, digamos que el público y el secreto. Claro. ¿A qué me refiero? Los proyectos públicos es lo que todos conocemos de la NASA y de que quieren las sondas espaciales que van a varios planetas, al espacio, etcétera, los transbordadores, etcétera. Ejemplo esto del viaje sin retorno a Marte. Y los proyectos secretos, voy a mencionar algunos. Hay un proyecto de nombre Alternativa 3 que supuestamente se dio a finales de los 60s y principios de los 70s, donde Estados Unidos envió astronautas con formación militar a Marte. Y a finales de los 90s, principios de este siglo XXI, supuestamente se desclasificaron algunos videos donde se veía la superficie marciana, y muy similar a lo que ahora han mandado, por ejemplo, la Mars Global Surveyor, o más sondas que han estado en Marte, muy similar. El Land Rover. El terreno marciano, y donde se ve cómo se va moviendo algo abajo del terreno marciano, y donde se escuchan voces en inglés diciendo algo. Entonces se dice que ese es un video desclasificado del proyecto Alternativa 3, y que desde ese entonces
No se sabía de sus camaradas. Ya se colonizó Marte. Y que lo que ahora nos están diciendo, valga la expresión, es como darnos a torre con el dedo, pero que desde hace mucho ya lo lograron y que hay más cosas. Otra cuestión muy interesante. Mira, cuando fue a mediados de los 80s presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y que estaba la guerra, todavía los finales de la Guerra Fría con la extinta Unión Soviética, él mencionó en la ONU, en las Naciones Unidas, dijo que la única manera que podría hermanar a todos los países del mundo y de luchar por un bien común sin ninguna diferencia es que una amenaza venida del espacio nos aquejara al planeta. Y muchos lo tomaron como que fue una broma de Reagan, pero después, a los años, e insisto, la gente que esté interesada en esto lo va a poder buscar, hay un paréntesis, hay un apartado en la página oficial del FBI que se llama UFO Vault o la bóveda OVNI, y donde pueden entrar ahí, pueden en el buscador interno buscar todos estos temas, y hay muchos documentos desclasificados. Perdón, esto está, si no mal recuerdo, desde el 2014-2015. Ya libre al público. Sí, entonces, esto nos habla que considero, y lo digo con todo respeto, las personas que digan no existe el tema es porque no lo conocen. Porque ya hay... Cierto temor, ¿no? Pero te voy a decir por qué, porque ya hay evidencias. A veces muchos diríamos, bueno, es que yo voy a creer hasta que me traigan a un marciano o un ovni. Así dicen con las palabras, ¿no? Sí. Y yo digo, no. La mejor evidencia son los documentos oficiales de instituciones que donde ya te lo están diciendo, claro. ¿Sabes qué? Hay esto, se ha investigado lo otro. Y ahí hay documentos desclasificados desde principios del siglo XX. De hecho, en este sentido que mencionas que la gente no lo quiere aceptar, yo creo que un poco, digo sin ahondar mucho en el tema, pero es también el hecho de reconocer vida afuera de la... Es el miedo a lo desconocido. Sí, pero aparte es como que dices, ¿y Dios? Mira, es que ese es otro punto que yo siempre mencionaré. Voy a decirte eso que acabas de mencionar con este ejemplo. Cuando yo empecé en esto, te digo, tengo más de 30 años en el tema. Una vez me invitaron a dar una conferencia. He participado en conferencias, en congresos aquí en Morelia. Yo los he organizado también, nacionales, internacionales, en varias partes del país, con medios de comunicación como Discovery Channel, History Channel, etc. Y siempre objetivamente. Y recuerdo que en una de estas primeras conferencias que participé, una persona del público que, movida por el miedo, como bien dices, pero a la vez se molestó, porque como que estaba acostumbrado a que todo el mundo o muchos investigadores a veces dicen, miren, ese es un ovni y ya. No. Yo, por ejemplo, en las investigaciones de tu servidor, si yo saco un video o una fotografía de un ovni, no nada más digo, ¿es un ovni o no es? Digo, este es un ovni por esto y esto y esto, porque esta es la investigación que realicé de campo, son las entrevistas y aparte, sobre todo, utilizo la tecnología a favor, hago análisis de imagen, análisis de video y donde puedo descubrir si es un montaje, si es un fotomontaje, si es un barrido, si es un pájaro, si es otro objeto. Y cuando ya pasa estos análisis que te digo de análisis de imagen a profundidad, es cuando puedo decir, ¿es verdad por esto o es falso por lo otro? Eso me ha afortunadamente hecho de un lugar serio en el tema, de ganarme un respeto en el tema de que... O sea, no es charlatanería, vaya. Sí, exacto. Puede haber personas que a veces me han entregado una fotografía, por ejemplo, y me han dicho, pero dime si es verdad o no. Le digo, es que se ve interesante, de inicio es lo que te puedo decir. Y yo no te puedo decir si es verdad o no hasta no investigar. Claro. ¿Y por qué? Porque el tema merece respeto, porque es real. Y te decía, esa persona al público molesta, un señor, me dijo, es que no estoy de acuerdo por lo que tú dices, porque va en contra de las leyes de Dios, me dijo así. Y dices más, ¿tú en qué crees? Y yo le contesté de manera objetiva y se sorprendió y creo que ya no supo qué contestarme porque le digo, bueno, señor, con todo respeto, es muy respetable su opinión. Sin embargo, yo creo en lo que investigo y usted cree en lo que le dicen, que es muy diferente. ¿A qué me refiero ahorita que menciona la cuestión de la religión? Por ejemplo, el tema paranormal. Es muy diferente
el tema religioso al tema espiritual. Sí. Parece lo mismo, pero no lo es. Obviamente cada quien es libre o somos libres de tener una religión. Yo la tengo, no sé si tú la tengas o alguien, cualquiera. Sí, ¿no? diferentes religiones. Y ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz Claro. y listo, ¿no? Pero es muy diferente lo espiritual. Por ejemplo, si nosotros vamos, no sé, con alguna comunidad antigua de los indios Dakota, por ejemplo, Sí, o de los indios Sioux, ellos no es que tengan religión, sus deidades. ellos tienen creencias espirituales, que tienen sus propios nombres, sus propios mantras, sus propios cuestiones, como bien dices, deidades, pero para ellos no es religión, es espiritualidad. Y es donde partimos. Y no estoy diciendo que es mejor o que es peor. No soy quien para juzgar eso. Pero me refiero de que en el momento que entendemos esa cosmogonía espiritual, como bien mencionabas hace un rato, Jesús, vamos a poder comprender, tal vez sin palabras, pero lo vamos a poder entender internamente. ¿De qué? De que absolutamente todo es posible. Me mencionabas hace un rato también la cuestión de los secretos o de lo que ha pasado en esto. Mira, poco a poco considero que nos están de manera subliminal acostumbrando a este y más temas. Ejemplo, el tema paranormal a veces pensamos que es única y exclusivamente con el tema de fantasmas y listo, ¿no? El tema paranormal, como su nombre lo dice, es un juego de palabras, una palabra compuesta para sobre normal, o sea, o sobrenatural. Sobrenatural, es sí. algo fuera o sobre encima de lo normal, de lo natural. Y eso implica no solamente, reitero, la cuestión de fantasmas, demonología, ángeles, o de muchas culturas que lo pueden mencionar con diferentes nombres y que es lo mismo, también los ovnis. Hay un paréntesis. Quien quiera abundar más en esto que te estoy comentando, precisamente es un error como investigadores o como interesados en el tema, diferenciar o dividir el tema ovni, el tema paranormal, etc. Todo está relacionado. Yo recomiendo mucho un libro que se hizo, fíjate, a finales de los 60s, de uno de los más prolíficos y más respetados autores de libros del tema e investigador a nivel mundial, que es un astrofísico incluso. O sea, tiene un nivel muy alto como científico, pero es de los investigadores del tema sobrenatural, ovni, paranormal más respetados del mundo, el francés Jacques Vallée. Él hizo un libro de nombre Pasaporte a Magonia, donde habla a detalle con investigaciones y casos donde ha podido ir a todo el mundo, a los 5 continentes, y donde encuentra esas similitudes. Sí. Por ejemplo, en culturas antiguas hace varios siglos nos decía, no, pues es que vinieron los chaneques, los duendes, los aluches y se llevaron a X persona, la llevaron a su reino y la regresaron tal tiempo después, y esa persona que se llevaron tiene tiempo perdido y no recuerda lo que le pasó. Nada más tiene algunas marcas o recuerda que eran seres diminutos, así. Hago una pregunta, más que me contestes a mí, Jesús, que te contestes a ti mismo. Eso que acabo de mencionar, ¿no te suena a las abducciones? Sí, claro. Que es lo mismo, pero con diferente época, con diferente enfoque. Y a lo que quiero llegar, mira. Y diferentes generaciones, exacto, porque volvemos a lo mismo. Y es lo mismo, nada más que, por eso te decía, obviamente existen los duendes, existen los aluches, existen los aliens, existen los terrestres, pero todo es una relación. Por eso te decía, son mundos, multiversos, dimensionales, extraterrestres, físicos, etéreos. Es interesantísimo el tema, que ahora la ciencia cada vez más está entrando en esto. Te decía, nos están dando mensajes subliminales o ocultos para ir acostumbrándonos al tema. Ejemplo muy palpable que te puedo mencionar en esto. Hace algunos años, una serie de ciencia ficción que ha sido un éxito mundial, y que está basada en hechos reales, y enseguida te voy a decir cuál, es precisamente Stranger Things, o Las Cosas Extrañas, ¿no? Que yo también me considero fan de esa serie porque está muy bien hecha, es una oda, es un tributo a los 80s y todo eso. Pero ¿por qué los 80s y por qué habla de eso del reino del Upside Down, del reino oculto que está abajo, que es otra dimensión, espejo como le llaman? En otras religiones se le diría el infierno. Algo así, o sea, va por ahí. Pero mira, ¿en qué está basado Stranger Things? Y para todos nuestros amigos que nos estén escuchando, observando,
les doy este tip que pueden indagar. Hay un caso que se investigó durante varios años, incluso desde los 70s, precisamente hasta mediados de los 80s. Y que Stranger Things es literalmente, Jesús, una calca del caso que te voy a decir. Se llama el Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk tuvo lugar en varias partes de Estados Unidos. Y muy similar a como sale Stranger Things. Instalaciones secretas militares científicas, que eran puertas a otros mundos, que hacían experimentos con personas que tenían capacidades extrasensoriales, extraños seres que no eran humanos se encontraban. Literalmente, eso es el Proyecto Montauk. Y donde, por ejemplo, ahí se desarrollaban otros proyectos hablando de Marte, donde la CIA, es parte de los documentos que ya están desclasificados, que cualquier persona los puede buscar y los puede encontrar. Y los puede incluso descargar en formato PDF, donde en ese entonces la CIA estaba reclutando personas a nivel mundial con capacidades extrasensoriales altas o grandes, que tenían incluso capacidad hasta de telepatía, donde les daban coordenadas. Y estas personas no sabían de dónde eran esas coordenadas. Y les decían, ¿sabes qué? Quiero que te concentres en esta coordenada y vas a concentrarte como que estás en ese lugar. Y lo que sucedió hace un siglo, por ejemplo, o hace 2 siglos. Y estas personas no sabían de qué coordenadas o qué lugar estaban hablando. Entonces ellos obedecían y describían, por ejemplo, no, pues que estoy describiendo a seres humanoides muy altos, con largos brazos, largas piernas, largos cuellos, cabezas muy grandes, de tonalidad de piel verde, con extrañas vestimentas, eran muy pacíficos, pero de repente tuvieron una guerra y devastaron su planeta. Pues eran coordenadas de Marte. Ya. Y otro ejemplo, entre Marte y la Tierra hay lo que le llaman el cinturón de asteroides. Entonces, ese cinturón de asteroides, supuestamente, estas personas con habilidades extrasensoriales mencionaron que fue un planeta donde había otra civilización y que se destruyó ese planeta y que vino una civilización de fuera de nuestro sistema solar. No es casualidad que precisamente vemos Marte y nos da la impresión como de un planeta muerto. Ahora se está poco a poco filtrando la información que Marte tuvo agua, que Marte tuvo vida, o hay científicos más arriesgados que están diciendo, no, es que todavía hay agua a nivel subterráneo. Y microorganismos. Entonces, donde hay incluso personas, investigadores que son especialistas en escudriñar lo que la NASA ha liberado información de Marte, donde incluso han dicho, miren, esta fotografía o estas fotografías de Marte están trucadas. No es tampoco casualidad, leyendo entre líneas te decía, algo que ya se nos hizo muy común de unos pocos años para acá a todos es, un ejemplo, que tú le das o yo o alguien nos da una dirección. ¿Y qué es lo primero que decimos? Pásame la ubicación. Sí. Y ya es muy común. ¿Y qué es eso? Simple y sencillamente es que ya se mapeó todo el planeta Tierra. Absolutamente todo. O sea, en donde estés, pues te mando mi ubicación. ¿Y cómo es eso? Nos conectamos al satélite. La geolocalización. Exacto, la geolocalización en segundos. O sea, la tecnología está siendo fascinante en segundos. Y automáticamente mandamos la ubicación, nos mandan la ubicación. Eso es lo que hay un proyecto en internet que se llama Google Earth. Todos que lo conoces o lo conocen muchas personas, que tú te puedes meter a esa página de manera gratuita y es el planeta Tierra literal. Y gira y tú te puedes meter a la parte que sea a través del buscador interno, etc. ¿Por qué te menciono esto? No sé si tenías conocimiento de esto que te voy a mencionar, Jesús, pero a ver, ¿por qué hay una aceleración? Porque me parece una aceleración de Estados Unidos. Sí. Y es como una competencia, una carrera tecnológica, científica con las potencias del mundo, decía. Como en los 60s con la Rusia, ¿no? Sí, para la colonización de Marte. Hace pocos años, y no lo han dicho mucho, pero ya está en internet y quien guste lo puede checar. Así como está Google Earth que mencionaba, ya está también y ya existe Google Mars. Tú tecleas en el buscador del que sea Google o el que sea, Google Mars, y te va a mandar a la página oficial de Google Mars. Y así como ves, si estuvieras en Google Earth el planeta Tierra, vas a ver el planeta Marte. Y ahí vas a ver que
Sorprendentemente, todas las áreas de Marte ya tienen nombre. Los cañones, De los hecho, valles ya tienen nombre, o sea, De hecho, ya salieron personas vendiendo así lotes terrenos. allá, ¿no? Es donde dices, a ver quién le puso esos nombres, Sí, ¿no? sí, sí. Y volvemos a lo mismo, es donde Estados Unidos está queriendo tener esa ventaja, que por algo es, leyendo entre líneas también, no es para preocuparnos, sí que es diferente ocuparnos a preocuparnos, Claro. pero sí ocuparnos para que no nos den gato por liebre, valga la expresión. En el primer mandato de Donald Trump, cuando estaba por terminar ese primer mandato, fue muy acelerado. Días antes, no estoy hablando un mes o meses antes, no, días antes, creo que máximo una semana antes aproximadamente de dejar el puesto, él inauguró algo que no existía, que fue la Fuerza Espacial Estadounidense. Ah, bien, sí, sí. O sea, militarizó el espacio, lo que nadie había hecho y por qué se aceleró. Y lo que nos deja pensando, hay ya toda una red de satélites militares que están rodeando al planeta, pero no solo eso, no solo están apuntando o observando todo lo que sucede en la Tierra, sino también están apuntando hacia afuera. Hacia afuera. ¿Por qué y para qué? ¿Qué es lo que saben? O sea, ahora, por ejemplo, el tan llamado y que también es súper polémico el tema de Tres y Atlas, ¿no? Que supuestamente este objeto, muchos dicen que es un objeto tripulado, que es una nave interplanetaria. Que se mueve hay de quienes manera... quienes dicen que es nada más un cometa, que es un meteoro. Yo, antes de ponerme del lado de cualquier postura, necesitaría también indagar más, pero te voy a decir lo que yo sé al respecto y que me deja pensando. Claro. Quien menciona, y no solo menciona, quien sostiene que es una nave espacial literalmente de otro mundo, de otra civilización, por todos los aspectos que hemos sabido, ¿no? De la forma, del color, del cambio de diseño, todo, etcétera. No es, lo digo con todo respeto, un aficionado a la astronomía, no es una persona no es un improvisado. Exacto, que sea improvisado. Es Avi Loeb. Avi Loeb, ¿quién es? Para quienes no lo sepan, él durante mucho tiempo fue director, nada más ni nada menos, de la licenciatura en astronomía de la universidad más prestigiada del mundo, que es Harvard. Entonces, es un científico que tiene todas las credenciales más altas a nivel mundial como científico, y que él esté diciendo, porque fue el que empezó a decir esto no se ve bien. Esto es así, pues por eso movió las alertas de todo el mundo. Claro. Incluso él está solicitando, de momento se me escapó el nombre, hay un satélite que envió la NASA hace algunos años que está orbitando, no recuerdo bien si es Saturno o Júpiter, y que está pidiendo a la NASA que le dé la orden a ese satélite, que aproximadamente creo que por octubre, noviembre, Tres y Atlas va a pasar por ahí, a que gire y que tome unas imágenes muy cercanas, porque va a estar muy cercano de ese satélite. Otra cuestión que nos deja pensando. Tú, tu servidor, Jesús, y muchas personas, estoy seguro, han podido observar las imágenes que nos envía el telescopio James Webb, que son imágenes de alta definición, excelentes, fascinantes, son imágenes hermosas del espacio, ¿no? Del cosmos. Preguntas que dejo abiertas para las respuestas de cada persona que llegue a ellas, ¿no? En lo personal. ¿Cómo es posible que el James Webb, con esta tecnología tan avanzada, nos esté dando fotografías, ya no digamos del sistema solar, ya no digamos dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, sino de otras galaxias? Sí, sí. Con una nitidez de 4K, de muy alta definición. Y cuando se le pidió a través de la NASA que el James Webb fotografiara a Tres y Atlas, nos envió fotografías pixeleadas. Bueno, ¿sabes? Cuando está a la orilla del sistema solar. Es que el que estaba apuntando la cámara andaba nervioso. O sea, y eso lo digo, repito, para que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Sí, hay como que muchas incongruencias en este sentido, pero también hace rato se me pasó. Cuando la NASA desclasifica toda esta información, pues obviamente mucha gente, pues no es que no crea, pues, pero
no creyente, o no te da esa sensación de que dicen, no, es que esto puede ser fabricado. O sea, sí. Que lo hagan intencional. Ajá, pero es que aquí están los resultados, o sea, las personas que no creen todavía esta situación de los extraterrestres, por lo que mencionábamos hace rato, del miedo, a ver, espérame, pero entonces ¿dónde está mi Dios? El que sea, ¿no? Buda, Cristo, quien sea. Todas estas personas, pues obviamente, como que ven que su fe en ese sentido se va a romper, cuando yo en lo particular yo pienso que es parte o son parte de, o sea, Jesús, no sé, murió, a los 3 días resucitó y se fue. ¿En qué se fue? Mira, incluso ahorita que mencionas eso, voy a mencionar algo, insisto, mi afán no es convencer a nadie, pero sí reflexionar y que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Sí, que echen a andar la ardilla. Ejemplo, decías ahorita de Jesús, de Jesucristo. Voy a iniciar diciendo esto. Él, incluso la misma religión católica lo mencionó, y de ahí podemos partir, claro, para ampliar nuestra conciencia, nuestra mentalidad. Mi reino no es de este mundo. Vamos a partir de ahí. Ya. Entonces, ya desde ahí es donde a todas las personas que no estén de acuerdo, digo, bueno, a ver, la propia religión lo dice. Está en la Biblia. Y eso sostiene que Jesús lo dijo. O sea, vamos a partir de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que un extraterrestre puede ser físicamente con formas muy exóticas. Uh-huh. No necesariamente. O sea, se han reportado, posibles contactados han dicho que son prácticamente iguales a un ser humano. Otros han dicho que hay diferentes formas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Los lagartijos. Sí, o sea, no podemos generalizar. Es como, por ejemplo, en la Tierra, pues hay varias razas. Claro. Y eso no significa que alguien sea más o alguien sea menos. No, todos somos iguales. Sí, o sea, lo único que nos distingue en cierta manera es el pensamiento. Y ni así, o sea, digo, físicamente el color de la piel, de los ojos, del pelo, las estaturas, pero seguimos siendo seres humanos. Sí, eso es lo que me refiero, o sea, somos la misma humanidad. Uh-huh. Y creo que son grandes pasos para atrás, el racismo y ese tipo de cosas que todavía existen en el mundo. Y considero que ese es uno de los puntos por los que la humanidad no ha tenido todavía un contacto abierto. Sí. Necesitamos todavía entre nosotros imagínate, organizarnos para tener algo así. Sí, no, imagínate, hace unas semanas tuvimos a una argentina denigrando a un policía, muchos gringos en playas mexicanas denigrando a mexicanos. Imagínate que se topan con un alien. Y es por eso de alguna manera, es como, yo lo veo así, es como que nos están observando, y es por eso explica también el tema de los contactados, porque puede haber personas, los que son auténticos, te decía, son los que quieren pasar más desapercibidos, con un perfil bajo, y son personas muy humildes, uh-huh, muy sencillas. Mira, ahorita recordé, hubo una ocasión, varias ocasiones que pude ir, ya tiene tiempo que no he ido, a Valle de Santiago, Guanajuato. Uh-huh. Ahí hubo casos muy interesantes a principios de los 80s, lo que le llamaron las verduras gigantes. No sé si sí. Que dos personas, don Óscar Arredondo y don Carmelo García, supuestamente mencionaron que tuvieron contacto con seres, pero ellos no dijeron extraterrestres, ellos dijeron intraterrestres, que venían del interior de la Tierra y que salían a través de las cuevas de uno de los 7 volcanes apagados que están en Valle de Santiago, específicamente el cráter que se llama el cráter de la Alberca. Yeah. Entonces, un paréntesis también, el cráter de la Alberca es una especie de sismógrafo natural. Cuando ha temblado o ha habido terremotos fuertes en cualquier parte del mundo, y estamos en esas fechas, exacto, se pone el agua color rojo. Okay. Y la gente de ahí ha mencionado que es como si la tierra estuviera sangrando.
Y eso tiene una respuesta científica, es una especie de microorganismos que al movimiento de las capas tectónicas de la Tierra se liberan. Y es la única forma que se liberan y salen a la superficie. Ya. Entonces, eso es la investigación a profundidad del tema. Sin embargo, te decía, Óscar Arredondo y don Carmelo García mencionaron eso y que estos seres, por llamarle así, Sí. les enseñaron cómo hacer esto. ¿Cómo mejorar el cultivo? Exacto, entonces en su momento ellos querían que todo esto fuera a nivel mundial, ellos no estaban buscando nada económico para, pues... Beneficiarse de ellos. Sí, pero sobre todo el beneficio que se buscaba era atacar la hambruna en países tercermundistas o países pobres. Y sin embargo, pues hubo bloqueos de transnacionales, de algunos gobiernos. ¿Y qué pasó? Desafortunadamente, pues ya quedó ahí. Y te decía, a finales de los 90s, principios de este siglo, en compañía con este grupo que tengo que formé de nombre La Esfera Azul, que es una apología al planeta Tierra, fuimos varias veces, pudimos localizar y hablar con don Óscar Arredondo, que es un fotógrafo de allá, esa es su profesión, es fotógrafo, y platicamos varias veces con él, y él nos dijo estas situaciones que te estoy comentando, y pudimos ir en lo personal al cráter del albergue. Desafortunadamente, al día de hoy, parece ser que ya se ha secado, ya no hay agua, muchas cuestiones de descuido y de todo, pero ¿a qué me refiero? En ese momento, a los alrededores de ese cráter, que es enorme, es un volcán apagado, hay comunidades de personas viviendo ahí, gente de campo, y recuerdo algo que se me quedó muy grabado, esos que incluso llega, yo te lo digo como investigador, pero aparte como investigador, como ser humano, que sí te llega, o sea, ¿cómo lo dijo esta persona? Recuerdo que había una señora ya de la tercera edad, y estaba ella por ahí había cultivado verduras, frutas, que es su modus vivendi también. Entonces llegamos mis compañeros y tu servidor a preguntarle, recuerdo a esta señora, que se había visto ovnis, y ellos, pues, la palabra ovnis no la conocen. Entonces fue que le dije, bueno, luces, se me ocurrió decir así, dice, sí, pero lo dijo con una naturalidad que, mira, si me lo permites, me atrevería a decir que es una frase, o hasta un eslogan hasta para una película, hasta para un documental, así a profundidad del tema, porque le pregunté, recuerdo, luces, señora, ¿cómo las podría describir? O sea, ¿cómo las ha visto? Dice, no, es que para mí es muy normal. Dice, mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, cuando todavía está de noche, está oscuro, y me levanto a arar la tierra. Y si como no veo nada, estas luces salen del agua, esferas de luz. Me iluminan el camino a donde yo voy arando, y cuando termino les digo gracias y se vuelven a meter al agua. Así como te lo digo, pero lo contó esta señora tan vívidamente, tan humanamente, tan sensiblemente, que me llegó cómo lo dijo, ¿no? Y fue cuando yo pensé, dije, a ver, una persona así humilde y tan humana, tan sensible, obviamente no busca reflectores, no busca algo económico, no busca nada más, y que lo dijo tan natural, es cuando dices, pues claro que existe, no hay pruebas, pues tal vez no las hay, pero claro que hay, y ahí, ¿a qué quiero llegar? Muy posiblemente lo que dijeron, en ese caso que le dio la vuelta al mundo, de don Carmelo García Óscar Arredondo de Valle Santiago, Guanajuato, pues fue real. Y que ahora, desafortunadamente, por ejemplo, todavía vive, parece que don Carmelo García, no estoy seguro si ya falleció, pero creo que sí. Pero Óscar Arredondo, creo que ya es mayor de edad, todavía vive. Yo le comenté a él, en lo personal, que lo invitaba para acá, para dar una conferencia en algún congreso o algo. Y me dijo, mira, me han invitado muchas personas, y sí vienen y me entrevistan, y sí les doy entrevistas, dice, pero yo ya no salgo de aquí. Dice, quedé él comentó, muy decepcionado del sistema, y de que hasta lo amenazaron porque estaba siendo algo contrario precisamente al sistema. Y dice, la última vez que lo hice, comentó que creo que vino una cadena de medios de comunicación, no sé si española o de otro país, y que lo convenció para que lo volviera a hacer después de años, y que dijo sí, y que fue un día, en la tarde más o menos, hizo las técnicas que él dijo que le habían enseñado, y al siguiente día cosechó
creo que fueran lechugas o Ajá. cebollas enormes en un día. Ok. Y él mencionaba, incluso es la primera vez también que lo voy a decir, porque le preguntamos, don Oscar, ¿nos puede decir la técnica? ¿Cuál es? Me dice, es que no es mayor ciencia. Me dijo que tenía que ser con luna llena. ¿Por qué luna llena? No por una cuestión esotérica o cosas de esas, sino Por las energías, ¿no? sí, la energía que suelta la luna llena, que es tremenda con la marea terrestre, etcétera. Y dice, y tienes que regar de una manera constante y especial la semilla de la planta o de la verdura o fruta que estés sembrando. Dice, y es una especie como que la planta, la semilla va a hacer explosión. Y es la energía lunar que le va a hacer. Pero es una técnica que él dijo que se tiene que ver. Digo, Pero es así. si el sol genera tanta energía, ¿por qué la luna no? Que finalmente refleja también energía del sol, Sí, ¿no? entonces eso habla de que claro que hay todavía todo esto. Y es un punto interesante. Fíjate que los casos más, no digo todos, pero sí muchos de los casos más interesantes de tema de contacto ha sido gente de campo que vive fuera de la ciudad. Es que hay como que ahí hay una norma, una ley, una regla en donde obviamente estos seres se van a personas sencillas, no en el sentido de que no tengan cultura, porque muchas personas de campos, o sea, mi respeto, son muy inteligentes, pero no es esa, no se habla de esa sencillez, sino es de la sencillez de alma, de espíritu, de ser humano, y que tienen una empatía con el entorno, que respetan la naturaleza, porque viven de él. Claro, y es donde a ellos se les hace tan normal. Incluso hay personas que uno les puede hablar de duendes, de chaneques, de aluches, y lo dicen súper normal, que hasta les dejan comida. Sí, para que no estén molestando acá. Pero ellos dicen, o sea, conviven normal con todo eso, ¿no? E incluso también, si se topan con, vale la expresión, entidades oscuras, también saben qué hacer y cómo hacer para que se alejen. La cuestión de ovnis, decía, ellos lo consideran. Muchas culturas alrededor del mundo, vuelvo a lo mismo, los indios cherokees, los indios sioux, todo eso, ellos lo consideran, decías muy atinadamente hace un rato, Jesús, sus deidades, o sea, sus dioses, ¿no? Sus tótems. Ellos mencionan, por ejemplo, muchas comunidades de los indios cherokee, de los indios sioux, mencionan a los hombres hormiga. Y dejaron lo que son pictogramas, pinturas rupestres en piedras, que decían que estos hombres hormiga, y eso es lo que nos deja pensando mucho, que es fascinante. Un paréntesis, yo siempre he dicho que nunca hay que perder la capacidad de asombro. No. Porque en eso es cuando alguien se acostumbra a lo extraordinario, vale la expresión, se amarga. Y no, o sea, si conservamos esa capacidad de asombro de cuando éramos niños, con la capacidad de observación de adultos y la inocencia sin juzgar o prejuzgar. Exacto, esa fusión, esa combinación es lo que nos va a llevar a más a estos temas. Te decían los indios Sioux, los indios Dakota, que estos hombres hormiga, algunos venían del espacio, ellos decían de las estrellas. Y que vinieron para quedarse en la Tierra y que colonizaron internamente. Como para no molestar a los incluso ahí cabe, ¿no? la teoría. Fíjate cómo un tema lleva al otro. Creo que todo está relacionado. Todo está conectado. Es fascinante. El tema de la teoría de la Tierra hueca. Que uno de los primeros investigadores a nivel mundial que lo dijo, precisamente como escritor de ciencia ficción, fue Julio Verne. Ya después, en el siglo XX, otro investigador que fue explorador incluso, y que él mencionó que pudo llegar a recorrer algunos de estos túneles subterráneos o casi ciudades subterráneas, fue el investigador Charles Berlitz, también, entre otros más. Entonces, y que todas las culturas alrededor del mundo, con diferentes nombres, pero a su manera, lo mencionan, es que obviamente hay algo ahí. Por ejemplo, en México, muchas de nuestras culturas mencionan a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Si vamos a Perú, los incas mencionan a Viracocha, que es lo mismo, con diferente nombre, pero es exactamente la misma descripción. No yéndonos tan lejos, aquí en la zona del centro de México es Quetzalcóatl, en el sur es Kukulcán, y es la misma situación. Exacto, mira, hablando de las pirámides,
algo que me parece fascinante, y en ese entonces se dice que a lo mejor tenían comunicación. Más que eso, considero que eran civilizaciones tan avanzadas, no necesariamente con la cuestión de tecnología como lo conocemos ahora, sino en la cuestión, decíamos, de sensibilización con su entorno, con la naturaleza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán está exactamente alineada. Haz de cuenta que aquí está la pirámide de Teotihuacán, este círculo es la planeta Tierra, y del otro lado, exactamente en línea recta, pero del otro lado del planeta, está la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que estén conectadas en línea recta? Y son dos pirámides, lo que significa una pirámide, el atraer y expandir energía de todo tipo. Entonces, esto nos habla que muy posiblemente esas culturas antiguas que hacían muchas pirámides alrededor del mundo, se han descubierto pirámides en el mar, se han descubierto pirámides en el hielo, están en el desierto de Egipto, acá en México en muchas áreas. Aquí hace pocos años se descubrió también de los purépechas, una ciudad enorme que está aquí prácticamente en conjunto con Morelia. ¿La de aquí de Huitzeo? Sí, exacto. Entonces, hay muchos aspectos que es a lo que quiero llegar. Lo que ahora algunos científicos lo aceptan, otros no tanto, lo que se le ha llamado las líneas ley. O las líneas ley es una especie de líneas electromagnéticas invisibles que cruzan nuestro planeta Tierra y que de alguna manera, sorprendentemente, antiguas estructuras como son pirámides, independientemente de la cultura que sea alrededor del mundo, están puestas exactamente donde es cruces de esas líneas, de esas líneas electromagnéticas. Centros energéticos. Como para aprovechar esa energía y como de alguna manera hacer que la Tierra no se sobresaturara de energía. Un ejemplo que, reitero, un tema nos lleva al otro. No es casualidad, tampoco. Todos siempre he dicho que estos temas nada es casualidad, todo tiene una causa y un efecto, por algo es. En el tema paranormal, lo que se conoce como un cruce de caminos. Una encrucijada. Exacto. Ahí, tanto lo que se le puede llamar hechicería, brujería, blanca, negra, del color que sea, de las creencias que sea, mencionan mucho los cruces de caminos, que es una especie de portales dimensionales para hacer invocaciones, para hacer rituales, pedir algo, hacer algo, lograr algo, positivo o negativo, pero ahí está. Y se dice mucho que los cruces de caminos es para eso. No es casualidad entonces, insisto, repito, que las pirámides estén en cruces energéticos. Otro lado donde están las pirámides, las ruinas, por ejemplo, de Stonehenge en Inglaterra, y así podríamos seguir. Entonces, tampoco es casualidad que en estos cruces de caminos se vean muchos ovnis. Sí, los atrae la energía, ¿no? En esta... o es una especie de faro, entrar y salir. Ejemplo, los volcanes. Ahora en México el Popocatépetl. Sí, que se ha visto que hay muchas cámaras de videovigilancia donde entran y salen al volcán. Sí. Y eso nos habla cuántas veces ha habido ya advertencias, creo que hasta en luz amarilla del volcán, que y de repente se ven luces y se baja. Sí. O sea, eso también nos deja pensando muchísimo, ¿no? Y sí, y la verdad es que es fascinante hablar sobre ese tema, que empieza uno y la verdad es que no hay manera de cómo terminarlo. Pero amigos, amigas, viajamos desde lo micro a lo macro infinito en una hora, desde las hormigas hasta los gigantes, hasta los dioses, deidades, demonios, cheneques. Y la verdad es que nos da para muchos programas. O sea, ahora sí que hay tela de dónde cortar y de dónde agarrar para poder seguir haciendo estos videos. Ojalá que Salvador se nos anime para hacerlo un programa a la semana, hablar sobre estos temas. Si tienen algunas dudas, algunas imágenes que quieran hacerle llegar a Salvador, ahí vamos a poner sus datos. Pues para que también salgan de dudas, ¿no? Porque pues muchas veces
toma una foto X y ya cuando la empieza uno a observar aparecen cosas que dice, caray, yo no lo vi, ¿no? Mándenos sus preguntas sobre qué temas les gustaría hablar. Ya vieron que están interconectados todos estos temas de extraterrestres, paranormales, portales. Entonces, no es que estén o sean aislados, simple y sencillamente, como decíamos al principio, es un rompecabezas que tenemos que ir armando poco a poco y como que darle esa línea para no para verificar, sino como para como hasta para entenderlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en fin, Salvador, muchísimas gracias por tu visita. La verdad es que entiendo muchas veces los tiempos, que lo ando persiguiendo desde hace como un mes, pero bueno, en fin, las cosas, como decíamos hace rato, suceden en el momento que tienen que suceder y como tienen que suceder. Tus redes sociales, si gustas. Muchas gracias Jesús. Primero, ante todo, agradecerte, es un gran gusto estar contigo, con tu público. Y sí, para todas las personas que quieran profundizar más en varias investigaciones específicas que he hecho, los invito a conocer también mi canal de YouTube, de nombre Salvador Mora, así tal cual. En Facebook pueden buscarme como Grupo La Esfera Azul, también por ahí estamos. Y pues prácticamente eso, y sobre todo dejar una reflexión en voz alta. Todos estos temas existen y merecen respeto. ¿Y cuál es el respeto que les podemos dar o cómo? Que si decimos que algo existe o no existe y lo queremos decir públicamente, hay que evidenciarlo. Y si es algo que no podamos comprobar, pero que estamos seguros que nosotros lo vivimos, la recomendación es platicarlo. Ahora sí, un eslogan clásico. Sí. Cuéntenle a quien más confianza le tengan. Y sí, a personas que sean empáticas, sobre todo eso. Y de ahí vamos a partir, y estoy seguro que cuando se empiecen a tener estas experiencias, poco a poco, si mantenemos esa apertura mental, esa apertura de conciencia, estas entidades, seres, como se les quiera decir o llamar, estarán cada vez más en esa comunicación. Insisto, viendo el cielo con los pies en la tierra. Claro. En la objetividad. Muchas gracias, mi hermano Jesús. Bueno, amigas, amigos, que pasen un excelente día, tarde, noche y pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Historias en movimiento, flow que rompe el viento. Salsa al escenario, puro fuego y sentimiento. De la calle al teatro brilla cada voz. Morelia despierta con un ritmo feroz. Risas y ritmos vamos a gozar. Dale más flow, no dejes de bailar. La noche arde, la fiesta está viva. El arte se siente, la vibra explosiva. Jóvenes voces, nuevas risas al aire. Talento urbano vino a dominar la calle. Impro, guitarra, poesía sincera. Aquí no hay reglas, solo pura bandera.